Listo, ya recibí la señal auditiva de que estamos grabando. Bienvenidos entonces a esta sesión de clase. Queremos empezar la sesión de clase, como habíamos dicho en la clase pasada, compartiendo los temas de la lectura que estaban pendientes. Grisel también dijo que se demoraba un poquito o que de pronto no alcanzaba a llegar a la sesión de hoy, y ella tiene también uno de los temas para compartir de lectura. Entonces, si ella no alcanza a unirse a esta sesión, pues lo pasamos para otra, para que ella también no se quede sin compartir eso. Nos quedaba pendiente que Diva Marcela nos hablara sobre ese fragmento que se llamaba teoría. ¿Estás lista para eso? ¿Me das un minuto mientras yo recuerdo qué era lo que decía el fragmento? Pues tengo algunas partes subrayadas. Listo, entonces teníamos pendiente ese. Marco tenía pendiente también el qué no es la edición, y Luis Carlos tenía uno que era máquinas y hombres. Yo voy a compartirles el enlace de la presentación, que ahí también está los enlaces de los documentos, por si los perdieron. Aquí copio este enlace y se los pongo por acá en el chat. Y les voy a compartir la presentación, que esto es, a ver cómo hago aquí, recordando el de pantalla, ventana. Vamos a compartir esta ventana. Esta ventana es compartir. Listo. ¿Están viendo la presentación ya? Sí. Listo. Ya. Bueno, recuerden que esto a veces se queda pegado en una diapositiva o se salta las diapositivas. Entonces, si no coincide con lo que yo estoy hablando, me hacen la señita ahí de una y ajustamos. Lo que quiero que hablemos entonces hoy son las búsquedas booleanas, que son complemento del tema de SEO. Ya entendemos más o menos cómo funcionan los buscadores en Internet, que sabemos que trabajan a través de un bot que va escaneando los sitios web y mirando los metadatos para poder organizar esas páginas web o clasificar los sitios web dentro de una base de datos, y de esa manera retornan los resultados cuando se ejecutan las búsquedas. Pero uno puede hackear esas búsquedas con una técnica que se llaman las búsquedas booleanas. Esas búsquedas booleanas, me voy a saltar esta siguiente diapositiva, que es la que tiene los enlaces a los textos. Voy a irles adelantando como esto de las búsquedas booleanas mientras nos sincronizamos entonces con lo de los textos. Esas búsquedas booleanas pues no es algo nuevo, son realmente unos términos, unos operadores lógicos que un matemático inglés hace muchísimos años definió. Y esos operadores lógicos matemáticos son los mismos que nosotros conocemos desde que estábamos en la primaria, que son la unión de conjuntos, la intersección de conjuntos, y todas las operaciones básicas de conjuntos que nos permiten separar o discriminar cierta información que está agrupada. Es básicamente lo que sucede con las bases de datos de los sitios web. Está todo agrupado y lo que queremos es discriminarla y que nos muestre solamente una o que nos muestre varias que coincidan con diferentes cosas. No sé si ustedes han trabajado con operadores booleanos antes. ¿Alguno de ustedes? No, nunca. Es la primera vez que yo escucho el término. Ok, de pronto Marco y Luis Carlos en las revistas científicas se han acercado a esos términos, a veces no, bueno, en algunas bases de datos científicos
En algunas bases de datos científicas se usan los operadores booleanos para obtener resultados más precisos, para que los resultados sean efectivamente lo que uno está buscando, que incluya los términos que uno busca o que incluya o que excluya algún término en específico. Entonces, estos operadores booleanos, lo que... pero es cuando uno pone más y menos y... Ve como si los han usado, claro que Claro que sí. sí. Sí, no sabía que se llamaban así. Listo, entonces ya sabes de qué se trata. Esto seguramente muchos los han usado. Vamos a mirarlos aquí. Aquí están. Estos son los operadores booleanos. Está el AND, o que también se reemplaza por el símbolo más. Está el OR, que crea la intersección. Está el NOT, que se reemplaza por el signo menos. Está el paréntesis y las comillas son los que podemos usar. Son los 5 operadores booleanos que podemos usar en las búsquedas de los buscadores de Internet, básicamente. Esos son los que le podemos sacar el jugo. Entonces, está AND, que une las palabras claves y se usa de manera muy sencilla. Se pone el X término, ¿sí? O la palabra que uno quiere buscar, y cuando uno le pone AND en mayúscula se debe usar así, o en Google se pone el signo más justo antes del siguiente término que uno quiere buscar. Lo que hace el buscador es que retorna los resultados donde están inclusive los dos términos claves. ¿Me hice entender con eso? ¿Puedes repetir, por favor? Cuando usamos este operador, lo que hace el buscador es que nos devuelve los resultados que contiene el primer término, es decir, la primera palabra que estamos buscando, y los resultados también tienen inclusive el segundo término. Es decir, solo si contiene las dos palabras que estamos buscando separadas por el operador booleano AND o el signo más, esos resultados aparecen en la lista de resultados de Google. Si quieren, pasamos a hacer una búsqueda en tiempo real de esto. Google.com. Y aquí entonces vamos a aplicar los buscadores booleanos. Si aquí vamos a hacer cualquier búsqueda, por ejemplo, relacionada con la situación actual, por ejemplo, que va a ser cuarentena. Entonces, esto es una búsqueda con un solo término. Luego yo quiero que esto me busque solamente lo que pasa en Colombia. Entonces yo le pondría cuarentena y el siguiente término sería and Colombia. Y aquí lo que está haciendo es una traducción, me dice, se muestran los resultados de cuarentena en Colombia. Todos los resultados que me está listando Google aquí, después de esta búsqueda, contienen estas dos palabras dentro del contenido. Esto lo puedo reemplazar también, en lugar de ese and, lo puedo reemplazar por un más. Y esto lo que hace entonces es que me arroja igual los contenidos que contienen esas dos palabras. ¿Cuál es la diferencia si lo pones o no lo pones? Digamos, si la búsqueda fuera solo cuarentena Colombia. Oh, es diferente. Es diferente, claro que sí. Sí, porque Es bien. finalmente la cuarentena sola puede arrojar muchos resultados que no necesariamente estén en Colombia, por más que uno le haya puesto Colombia. Correcto. Entonces, miren que obtuvimos diferentes resultados. Si buscamos cuarentena Colombia, si buscamos cuarentena más Colombia, obtenemos esto. Y si usamos el operador en mayúscula, Google nos entiende que estamos buscando el contenido en Colombia. Entonces, vamos a obtener diferentes resultados. ¿Entendido cómo usar el operador AND? Yes. Listo. Vamos a usar el operador OR, que lo que hace es que
le da importancia como a la coincidencia de uno o los dos términos. ¿Eso qué quiere decir? Que los resultados pueden tener uno o los dos, el uno, el otro o los dos, ¿sí? Vamos a hacer algo que discrimine un poquito más con términos diferentes. Busquemos alguno de los temas que ustedes quieran buscar que nos permita como salirnos de este contexto temporal que nos afecta pues mucho los resultados. Alguno de sus temas de búsqueda. Yo que tengo juventud o adolescencia, por ejemplo. Entonces vamos a buscar juventud. Esto es lo que sugería Google, juventud rebelde en Colombia. Estas son todas las sugerencias que van saliendo. Juventud, bueno, entonces lo que hace Google es que nos saca primero la definición de diccionario y todo esto, ¿sí? Entonces lo que yo quiero, algún término relacionado con juventud. Adolescencia, dijo Laura. Pero pero entonces esos serían Son como casi sinónimos. sinónimos. Urbanidad, urbana, juventud urbana, no sé. Pues es que estoy investigando ese concepto de juventud urbana. Listo. Entonces aquí los resultados que nos arroja son contenidos que tienen la palabra juventud o urbana. O sea, el uno o el otro. Entonces, para esa búsqueda que tú estás haciendo, yo creo que deberías buscar más con el operador AND. Sí, es cierto. O el operador, que hace lo mismo, el operador más. Y ahí tendríamos garantizado que todos los resultados tienen esos dos términos. Ahora, me voy a adelantar, si lo que queremos, y seguramente ustedes ya lo han usado, si lo que queremos es la combinación de ambos términos exactos, los entrecomillo. Y aquí esto me garantiza que todos los resultados tienen los términos juventud urbana contiguos. ¿Me hice entender la diferencia? Sí, las comillas son textuales. Sí, son textuales. Busquemos uno que nos permita con el OR. Estábamos mirando lo de Sun Lu, que eso era diario de un loco. El diario de un loco puede ser de Sun Lu o puede ser de Nikolai Gogol. Entonces, si yo quisiera que fuera el de Gogol, pondría más. Y ahí sé que lo voy a obtener, ¿sí? Y si quiero buscar, por ejemplo, cualquiera de los dos, entonces pondría diario de un loco, Gogol, por... Ahí me trae los resultados que tienen el uno o el otro, o ambos. ¿Sí? Miren, por ejemplo, aquí me trae el uno, el otro, me trae ambos. El siguiente operador que quiero que miremos sería el NOT, o el operador de exclusión. En este caso, ese NOT no funciona para Google. Habría que ponerlo con un menos, con un guión, antes del término que queremos excluir. Entonces, aquí yo estaría buscando entrecomillado, diario de un loco, luego estaría buscando algo que contenga Google y luego que no contenga Sun. Entonces solamente me va a traer estos resultados. Lo puedo hacer al revés, puedo hacer más bien este aquí, Google, y puedo hacer este otro acá. Y solamente me va a traer los resultados que tengan Sun y diario de un loco entrecomillado, pero que no contengan Google. ¿Me dice entender cómo podemos manejar esos operadores combinados también? Sí, sí, Listo. entendí. Listo.
El paréntesis, este es muy útil. Lo que pasa es que puede ser un poquito más enredado el asunto. Resulta que vamos a hacer esto acá. Vamos a poner entre paréntesis esto y yo le voy a decir aquí que esto sea un OR. Lo que va a hacer el paréntesis es que me va a entender esto como si fuera una ecuación que debe arrojar un resultado. Primero debe resolver uno o estos dos y aquí podríamos hacerlo un poquito más complejo. A ver, miremos diario or historia, de la otra forma en que lo traducen. Vamos a esto. Entonces aquí miren que me empieza a traer resultados ya con otras grafías, por ejemplo, de la traducción de los apellidos y de las traducciones. Entonces, estos operadores nos permiten ampliar y aplicar realmente como filtros a las búsquedas, que obviamente pues es como estar del otro lado del SEO, es es hackear el algoritmo del SEO, que no siempre, porque cuando yo estoy buscando así, lo que estoy haciendo es que sin importar si las páginas están intentando posicionar un término u otro, yo estoy encontrando justo lo que necesito. Es lo opuesto a lo que pasa con SEO. ¿Entendido hasta ahí? Sí, es como un lenguaje de programación, ¿no? Pues es muy similar a cuando estás programando algo y describes también esas cositas. Sí, claro. Si tú has hecho en lenguaje de programación, si has hecho búsquedas en bases de datos MySQL, uno tiene que usar estos operadores booleanos para las búsquedas. Sí, es cierto, incluso en las bases de datos de las bibliotecas también funciona así. Cuando le das la búsqueda específica, te pide Ujú. que agregues este tipo de artículos. Exacto. Entonces voy a compartir por acá esta otra ventana que les tenía preparada. Estuve haciendo pues como buscando que hablaban de las búsquedas booleanas como en línea. Y pues hay cantidad de contenidos en LinkedIn, en sitios web X, Y y Z, y pues nos hablan de la historia del matemático, nos dicen cuáles son los operadores más comunes, que son los que acabamos de usar, and, or, el operador de exclusión not, y hay otros operadores que son los que no se usan, por ejemplo, aquí está claro que no se usan en los buscadores de Internet, pero que se usan en las bases de datos bibliográficas, que por ejemplo las bibliotecas lo usan o las bases de datos de revistas científicas también los usan. Y están el same, el with, el near, el adjunto, está el menor que, mayor que, está el igual, está el mayor o menor, está este menor o igual, mayor o igual, que son también operadores lógicos matemáticos que pues permiten hacer búsquedas específicas y filtradas dentro de otras bases de datos. En Google, lo que acabamos de decir, en Google entonces funciona el OR, el AND, el NOT se sustituye por el menos. Ya vimos que también usando el AND o el más por delante de las palabras, pues nos cambia los resultados. Entonces eso es bastante útil a la hora de encontrar información súper puntual que circule en línea. Les voy a compartir este enlace por si quieren echarle una miradita, pues tampoco es que sea como algo muy, muy complejo, simplemente como un barrido ahí. Listo. Ahí tienen por si quieren mirar un poquito más del tema de los enlaces booleanos, de las búsquedas booleanas, perdón. ¿Cómo vamos hasta el momento con este tema? Bien, sencillo. Sí, es entendible.
Sí, sencillo. Y práctico. Sí, 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 es increíblemente práctico conocer esto. Es muy, muy útil para el trabajo. Les propongo entonces, bueno, esto era para después del break, pero nos adelantamos ahí porque la primera parte la íbamos a dedicar a los textos. Entonces les propongo que pasemos a los textos. Ahorita cuando se nos llegue tipo 8 y 10, que me parece que está bien para cortar, hacemos una pausa en el break y volvemos y seguimos con lo que nos quede pendiente. ¿Listo? Listo. Listo. Bueno, ¿quién está listo ya? Yo estoy lista. Bueno, te escuchamos. Entonces, tú ibas a hablar de esta La parte que teoría. decía la teoría. Sí. Entonces, si quieres compartir pantalla, si tienes algo ahí para mostrar, pues nos dices. Si no, pues tenemos aquí este también disponible. Les voy a compartir como algunas cosas que subrayé, aunque realmente el texto es muy generalizado. ¿Están viendo mi pantalla ahora? Sí. Ok. El texto me pareció muy curioso porque es muy corto y dice algo que ya habíamos discutido en alguna clase, sobre todo con Grisel, y es que la teoría de la edición prácticamente no existe. Ujú, O sea, lo que dice el texto es, la edición se habla desde muchos puntos, pero nunca se habla desde la edición como es la edición. Digamos, se habla como una labor técnica de alguien que está pues encabezando un equipo, se habla como una, sí, como un asunto que está a la par de la historia del libro o incluso de las ciencias de la información y de la bibliotecología, y a veces se habla como una labor que está a la par de los estudios del texto, pero el sujeto dice, ninguna de estas cosas es la edición. Personas que ujú. estudian el texto existen un montón, para eso están los literatos. Personas que hablen de la historia del libro, pues están los historiadores, personas que hablen de las ciencias de la información, pues están los bibliotecarios, pero ¿en qué momento nos vamos a acercar a la edición teóricamente de una forma seria? Entonces, él dice, hablar de teoría de la edición no implica hablar de qué es ser editor o de cuál es el proceso editorial de un libro o de cuáles son las cosas de mercadeo y de ventas y de diseño y todas estas cosas, porque eso lo tratan disciplinas diferentes, sino Ujú. pensar la edición como algo sustancial, como qué es lo que se piensa dentro de la edición, porque tampoco se puede tratar como que sea el resultado del sentido común, dice él, ¿sí? Como el resultado de alguien que ve algo estéticamente viable o monetariamente viable, sino que tiene que haber otro pensamiento en donde, por ejemplo, se conceptualice y se entreguen ideas, pues, a la edición que tengan que ver únicamente con eso, y no como si fuera una disciplina que dependiera de otras, pues, como se ha mostrado hasta ahora. Eso así en resumen es lo que dice este fragmento. ¿Y cuál es tu posición al respecto? ¿Qué te parece? ¿Que tiene razón porque dijiste esto lo habíamos hablado con Grisel en algún momento Y pues que no hay además le que irrita un montón, ¿cierto, Diva? Pues no, no tengo una posición tan fija porque, o sea, sí estoy de acuerdo en que hay que pensar la edición de una forma más seria y sobre todo conceptualizarla, porque pareciera eso, una disciplina light, una Ujú. disciplina técnica, una disciplina en la que uno puede estudiarlo en el SENA y ya. Sí. Pero se nos ha olvidado que dentro de la edición hay muchas cosas por teorizar y yo soy una obsesionada total con los conceptos. Y Sí. siento que, por ejemplo, el mismo concepto de edición está muy difuminado entre todas las opiniones. Todos tenemos un concepto de edición completamente diferente y hasta ahora no he visto a alguien que se haya tomado la tarea como de decir, no, el editor es esto, la edición es esto y va de aquí hasta aquí. Y si retomamos toda esta historia de la edición y si retomamos toda esta tradición editorial, podríamos lanzar otro tipo de conceptos como, yo qué sé, como por ejemplo buscar esa conexión del libro con el ser humano y no precisamente pensar el libro como algo que se imprime, creo yo, no sé, aquí lanzando ideas. Está lindo eso, sí.
Sí, por ejemplo, eso, pensar la edición como algo humano, pensar la edición como algo que responde a una necesidad humana y la necesidad humana que también exige algo de la edición. Ese círculo a mí me llama mucho la atención y creo que es lo que hace falta por estudiar. Sí, creo que no hay alguien hablando de eso, de el libro como una necesidad humana, que responda, por ejemplo, al aprendizaje, a la curiosidad. Sí, eso. Él dice que incluso el editor hay que pensarlo más seriamente como aquí en esta primera línea, eh, no tanto como alguien que está eso dentro del mercado, sino como, pues te decía la clase pasada, alguien que está marcando un paso dentro de una formación cultural o dentro de una historia de la cultura. Mm. Y ya. Es esta que tenés subrayada ahí, agente Sí, radical involucrado no solo en la publicación de libros, sino en el marco del en el capitalismo y la cultura moderna. Ujú. Claro, porque igual él está marcando una pauta, pues económicamente. Mira nomás ahorita con la pandemia cómo se está moviendo el mundo editorial, porque la economía del libro, pues irrumpe toda la cadena, ¿sí? Se quiebran editoriales, se quiebran librerías, se quiebran distribuidores y quedan los lectores sin leer. Sí, es muy fuerte. ¿Viste que lanzaron lo de la vitrina virtual? Sí, la vi. Hoy incluso estábamos en un comité con la Cámara del Libro y se quejaban un montón de todas esas decisiones, porque pareciera que esas decisiones las estuviera tomando Corferias como una medida apresurada de mercadeo, pero no han sido consultadas ni las editoriales ni las librerías. Entonces está Mm, todo el mundo a la deriva, como, ¿y esto qué? ¿Y esto de dónde viene? ¿Y cómo así que aparece mi nombre si a mí nadie me preguntó? oh my God. Sí. No sabía que eso estaba, porque a mí me sorprendió, por ejemplo, la convocatoria, el anuncio de la vitrina virtual, porque Ujú. lo otro sí lo venían anunciando, lo de Lee en Casa y la campaña, lo venían armando. Eh, pero bueno, habrá Es que que ver qué pasa. a modo de chisme, hay como una disputa ahí bien maluca porque la mayoría de editoriales ya habían pagado su stand en Filbo. Ujú. Y entonces parece que Corferia se sintió comprometido con eso y está buscando maneras apresuradas de salir del paso para que la gente no le pida la devolución de la plata. Entonces por eso Ah, también se están haciendo esas cosas tan a la ligera y lo mismo los foros del libro así tan improvisados y bueno, claro que no se vaya a decir que la actividad se cayó por completo, entonces la gente ajá, reclame. exacto. Pero eso es muy horrible. Sí, lo Pues es. me imagino que un stand en Filbo no es barato. No, No, Como para que se lo vayan a meter a uno por una plataforma, pues no. sí, no, no. sí. Y hay gente que pidió la devolución y están ahí encartados con algunos contratos, pues eso fue lo que me enteré. Y por eso el afán de sacar cosas virtuales, porque la idea inicial era, vamos a hacer una mague de Filbo en agosto, pero, pero hubo editoriales que empezaron a pedir la devolución de la plata de los stands y entonces se desesperaron. Mm, está bien, bien delicado eso. Pero Tremendo sí, que te hayas levantado esa información. pero sí, entonces es Si no eso. fuera tan centralista, la sacaría Noticias mañana. No, es un chisme. Eso no tiene fuente oficial. Sí, no hay fuente No, oficial. son esas cosas que no tienen fuente oficial, que uno dice Ah, como yo sé, pero yo hago un noticiero pirata. me encantaría sacar esta noticia, pero no se puede. Como una vez también relacionado con la 13 me contaron una cosa, así Claro, es que es como en una tremendo. O sea, incidencia en tremenda, y yo esta como, pandemia yo he visto cosas y he sabido cosas que ni por el hijo de puta puedo decir. sí, sí, Perdón hay la cosas palabra. que uno no, a mí me han pedido todo como por favor apague la grabadora, señor periodista, y no, ok, sí, amigos, tranquilos. Bueno,
¿Algo más? ¿Alguien quiere agregar algo a esta parte de la teoría de la edición? ¿Algún comentario, algún punto de vista sobre cómo ven la teorización alrededor de la edición? Es decir, ¿la ven, podemos empezar por preguntar si la ven necesaria, si están de acuerdo con lo que acaba de decir Diva Marcela, que es precisamente que hace falta encontrar esa conexión o cómo encontrar esa justificación de la labor del editor, no como un ejercicio de una cadena de actividades, sino más bien como la respuesta a una de las necesidades humanas. A mí eso me queda sonando bastante. A mí particularmente me interesa mucho ese tema y es como la base de mi trabajo de monografía, porque pues estamos en una ruptura entre lo impreso y lo digital, pero más allá del mercado existe otra explicación y es eso, la relación con el ser humano, los cambios en la historia, las adecuaciones incluso anatómicas de la persona que se va modificando y al mismo tiempo es el editor el que tiene que adaptarse a esos cambios, ¿no? Decía Emilia Ferreiro en algún momento, dejamos de preocuparnos por si la gente escribe con la mano derecha o con la mano izquierda para darnos cuenta que escribimos con las dos manos. Y el editor debe pensar en eso a diario, cómo están cambiando las cosas y cómo me adecuo yo a esos cambios. Sí, el editor tiene que estar al frente del cañón con eso, tiene que estar actualizado en cuanto al uso de la tecnología y a la respuesta de qué es lo que, más que lo que necesita el mercado, qué es lo que nosotros como seres humanos estamos buscando en los libros, porque puede que no lo encontremos finalmente en el libro digital, porque estamos ensayando, el libro digital, estamos hablando en Colombia del libro digital desde que el profesor Octavio Henao publicó en los años 80 su tesis de doctorado sobre libros digitales en Colombia, Sí. pero eso son 40 años. Entonces, Uh-huh. no podemos sacar una conclusión de si la respuesta es, si el camino digital es realmente la respuesta a lo que estamos buscando, si realmente necesitamos una conexión más con lo físico, con lo anatómico, con la experiencia sensorial, o cómo responde realmente la labor de editor a eso. Sí, mira que el CERLAC precisamente hace unas semanas sacó un dossier que habla de eso, la lectura en papel versus la lectura en pantalla y lanza afirmaciones bastante fuertes donde dice que el mundo editorial tiene que volver a lo impreso porque lo digital fue como un boom mediático, un boom más de fama y de estar muy in, pues en la medida, pero que haciendo investigaciones más serias se dan cuenta que el ser humano no ha aceptado lo digital tan bien como pudo haber aceptado el papel en el siglo XVI, pues con la imprenta. Entonces ellos muestran algunos estudios donde ponen a personas a leer el mismo texto en digital y el mismo texto impreso y se dan cuenta que el nivel de comprensión de lectura en textos largos, ponle una novela, es mucho más alto en textos impresos que en textos digitales. Entonces hablan como de la gamificación y toda esa parafernalia interactiva que tienen los libros digitales, más como distractores que como realmente alicientes pues para la lectura. Eso me pareció muy interesante. Oye, y los demás compañeros ya conocen eso, tenemos que compartir eso, está buenísimo. ¿Dices que lo Les sacó Cerlar? Sí, lo sacó hace como unas semanas. Se los voy a enviar yo por Pues me aquí. parece que está buenísimo. Sí, está muy, muy bueno. Tiene eso, una problemática bastante fuerte, pues Sí, respecto a lo digital. sí, hace 2 años que estaban hablando de los resultados de ventas de los libros digitales versus los libros impresos y que no era que estuvieran cayendo, pero habían dejado de crecer las ventas de libros digitales. Los libros digitales representan aproximadamente entre el 5 y el 15% del mercado. Los libros impresos siguen siendo los reyes del Ujú. mercado editorial.
Sí, y ese entre 5 y 15% de libros digitales, la mayoría son libros universitarios, entonces tampoco aplica para textos literarios. Perdón. Esa mayoría Ujú. de entre el 5 y el 15% de libros digitales son textos universitarios. Ah, sí, Entonces, sí, pues, son libros de texto, literarios. libros para estudiar, Ujú, que son los libros que uno siempre a final del año dice, ya esto no lo voy a volver a mirar, tan, se va para el reciclaje o se va para los del siguiente grado que lo necesitan. tal cual. Sí, los textos literarios, mejor dicho, la literatura en general se sigue vendiendo impresa. Sí. Son datos muy interesantes, esos datos habría que echarles ojo también ahí, porque necesita uno saber dónde se está moviendo. Hay un libro, Diva Marcela, ¿te acuerdas de ese librito anaranjado que nos compartieron con cifras de el sector La, editorial? la lectura, yo por aquí lo tenía. Ese es el de Ujú. las estadísticas de ventas de libros de 2017, el último que hicieron. Ese sí, ese estaría bueno para que todos lo conocieran. Voy a buscar la versión digital de ese libro y se las comparto. Está La bueno lectura en que Colombia, todos ¿cómo se llama? sepamos dónde estamos parados. Mm, está chévere eso. ¿Alguien más quiere decir algo sobre este tema? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pasemos al siguiente tema que teníamos ahí. Luis Carlos nos podría hablar entonces de la parte que es máquinas y hombres, ¿no? Ahí les puse el enlace del dossier que les cuento. Ah, buenísimo. Gracias. De nada. A lo que suena, ustedes escuchan un sonidito como algo ahí. ¿Será eso? Ese es el sonido del chat. Otra psicofonía. Una psicofonía, sí. Como si alguien escribe en el chat y yo tengo el chat cerrado, a mí me suena una cosa que es como si me soplaran cerca a los oídos. No, acá no. Creo que es solo Yo contigo. sí, no, creo que sí es lo que suena, es el chat, como el sonidito, la notificación del chat. Listo, voy a pasar a compartir otra vez por acá la pantalla. Está. Listo, Luis Carlos está por ahí. Sí, Listo. ¿Estás listo para hablarnos de esto? no mucho, pero vamos a hacerlo. Bueno, entonces a tratar de sacarlo entre todos acá también. Yo creo que estoy compartiendo la pantalla como mal. Estoy compartiendo como todo junto. Necesito compartir es una ventana para compartir esta. Listo. Esto hace parte del texto del libro de curaduría. Aquí dentro de los documentos que les compartí había unos que eran del texto de un libro que se llama eh, La máquina de contenido, que es precisamente sobre la labor editorial, que es el que se pregunta sobre la teoría de la edición, y hay otro que se llama Curaduría, el poder de la selección en un mundo de excesos, que habla básicamente sobre cuál es la labor que hacen los curadores, qué es lo que hacen, y de la cual llegamos como a unas conclusiones la vez pasada, que eran que el curador no tiene la misma tarea del editor, que el editor ayuda en la construcción colectiva de los contenidos, mientras que el curador simplemente se limita no, sino que la labor del curador es separar los que considera que son buenos o malos y destacar algunos de esos. Adelante, Luis Carlos. Bueno, bueno, aquí estoy compartiendo el documento. Sí. Bueno,
A grosso modo, bueno, el término de curaduría lo vinimos a entender, creo que la clase el viernes pasado, cuando comenzaron a hablar un poquito del tema, porque cuando la primera lectura casi no lo entendía que era lo del curador. Pero más que todo aquí nos está mostrando el texto de que es como buscan más que todo es beneficios económicos, como que identificando que quién es el curador, si son las máquinas o si realmente la curaduría necesita de que sea una persona. Entonces hay diferentes corrientes. Una, por ejemplo, está diciendo que la curaduría puede atribuirse a las grandes plataformas de la red, pero también indican que la curaduría implica responsabilidad sobre lo que se cura o sobre lo que se protege o lo que está conteniendo. Entonces también llegan a grosso modo indicando que, por ejemplo, hay ahora actualmente muchas bases de datos o empresas, por ejemplo, por poner un ejemplo, Netflix o Amazon, que de pronto ellos almacenan mucha gran información y le tienen la información rápida y ágil a los usuarios y dicen que son los curadores porque son los que tienen la información. Pero entonces en este libro están indicando también que el curador debe ser, esto no me deja bajar, ¿cómo es que? Que debe ser una persona que tiene que tener habilidades para dar un seguimiento, asegurar que lo que se está curando o lo que se está mostrando tenga un beneficio para las personas, o sea, lo que impacte cuando se va a mostrar o cuando se va a presentar esa información, o lo que se esté curando en ese caso. ¿Qué más? Esto yo no puedo bajar esta pantalla acá, la que estoy compartiendo. No tengo acceso. ¿Qué será que no te deja mover eso? Intenta ya ver moviendo y enseguida vuelves y la pones. ¿Ahí la ven? Sí. ¿Se está moviendo? No. Sí. Ah, bueno. Bueno, entonces prácticamente lo que estaban ahí también otras cositas dentro del libro, indicando lo que dice el libro, que habla de la curaduría humana y automatizada. Entonces también, de pronto no sé si tenga algo que ver lo de la curaduría cuando, por ejemplo, uno va a hacer una búsqueda en cualquier navegador y cuando ya uno tiene sus cuentas conectadas con el internet, va a buscar, por ejemplo, zapatos, pero después dejó esa búsqueda quieta y ya se fue de ahí, pero a poquito rato le llega un correo electrónico indicándole de que hay venta de zapatos, tal cosa. Entonces ya todas esas cosas se están como que la misma tecnología y los mismos programas electrónicos están haciendo como que una curaduría a todas las personas que están en el sistema, que es lo que me imagino que puede pasar con lo que hablan aquí de esta parte de la curaduría electrónica automatizada. Claro, ahí hay una cosa y te voy a interrumpir, y es que cuando hablamos de esa curaduría automatizada, hay sitios web que se dedican con un algoritmo, se dedican a capturar lo que los usuarios en redes sociales están compartiendo. Y eso que los usuarios están compartiendo lo toman como enlaces confiables. Es decir, si un enlace lo comparten X cientos, miles de personas en sus redes sociales, entonces estas plataformas lo que hacen es que asumen que, que esos enlaces contienen pues, contenido verídico. Lo que pasa es que a veces se rajan y no se trata solamente de la cantidad de veces que se comparten, porque ya nos hemos dado cuenta desde 2007, 2006, que se documentó el primer caso, el efecto Internet, que no sé si ustedes lo tienen claro.
Eso es una cosa sobre lo que ya se ha teorizado. El efecto Internet es como un contenido donde aparentemente no hay un valor, digamos que informativo o educacional o algún conocimiento, algo que ayude a crecer el conocimiento humano, sino que simplemente un gazapo, una situación chistosa o cualquier ridiculización se convierte de repente en algo que llama poderosamente la atención de las personas y las motiva a compartir ese contenido. Eso se documentó en el 2006, 2007, como les digo, con la caída de Edgar, que fue un video donde un niño se cae cruzando un río, Un y éxito. que fue un éxito rotundo en Internet, que rompió Internet, y sigue sucediendo hoy en día con cualquier cantidad de videos a diario, sobre todo porque hemos pasado a compartir contenido en video, que pues es mucho más cercano a la emulación de lo que sucede en nuestro entorno. Entonces, cuando hablas de esos sitios web que hacen la curaduría de los contenidos, también existe el uso de esos algoritmos para una cosa que quería que habláramos cuando toquemos el tema de la pauta, que se llama el remarketing, que no sé si alguno de ustedes de pronto ha trabajado con ese tema o lo han escuchado mencionar. Hago la pregunta abierta antes de que Luis Carlos continúe. No. Bueno, el remarketing es precisamente como los rastros que dejas en la navegación de los contenidos que consumes. Esos rastros son, o esas huellas quedan a través de tu navegador, a través de los cookies que uno tiene que aceptar para entrar a consultar cualquier sitio web hoy en día. Toda esa información se compila como los gustos o los intereses de uno como usuario o como navegante de los contenidos. Y diferentes compañías que se dedican a vender anuncios, como Google, el servicio de Google como buscador es gratuito, precisamente porque por otro lado está vendiendo anuncios mientras nosotros buscamos y recopilando nuestra información cada vez que accedemos a esos contenidos. Entonces, sí, efectivamente estamos buscando un sitio web sobre zapatos, chaquetas o cualquier prenda de vestir, pues vamos a dejar nuestra huella ahí y acto seguido las empresas que hacen los anuncios, pues van a poder decir, por favor, muéstrele este anuncio a las personas que hayan visitado sitios web de compra de zapatos en línea en las últimas tantas horas o X días. Y eso se llama remarketing. Okay. Y hace parte del ejercicio de curaduría electrónica. Ahí son las máquinas haciendo eso. Porque lo que pasa con eso es que es un volumen tan grande de información que los humanos no alcanzaríamos a procesarla. Y ahí estaríamos pasando a un tema aparte que se sale del ejercicio de la labor de editorial digital y es cómo trabajar con Big Data. Eso hay que tenerlo en consideración porque al estar trabajando con máquinas, la producción de información o la acumulación de información va a ser tanta que en algún momento simplemente nos vemos sobrepasados y no alcanzamos a procesar esos niveles de información. Cierro este paréntesis aquí, no sé si tengan preguntas para que Luis Carlos continúe. Y eso es muy teso, profe, porque pues yo, por ejemplo, en Casa de las Estrategias nosotros tenemos una ingeniera matemática. Sí. Ella hace todo lo del Big Data y convierte cosas muy complicadas en datos muy sencillos. Entonces, yo digo como que, pues finalmente, y no es algo que difiera como con el pasar del tiempo, finalmente el editor nunca trabaja solo. Correcto, sí, no, el editor no trabaja solo. Entonces, pues bien sea Big Data, como en estos tiempos que se necesite procesar grandes cantidades de información con la ayuda de una máquina,
o de un algoritmo desarrollado por una persona muy tesa, así igual se necesitaban los, pues no sé, por ejemplo, los tinterillos o los que mecanografiaban cuando no se podía imprimir. Los tinterillos, por favor, qué término, eso ya no se usa. Sino que es que recuerdo mucho un reportaje que hice sobre los tinterillos del Parque Botero. Entonces por eso se me vino esa palabra a la cabeza. Claro, todavía hay personas que ejercen ese oficio y que están ahí prestos a transcribir. ¿Alguien más tiene comentarios sobre esto? Yo sé que yo tengo un ebook sobre Big Data, pero eso lo hice para una compañía que trabajaba con datos de transporte. Usaban la Big Data para poder sacar información relevante sobre seguridad en transporte, pero el concepto y realmente la extracción de datos se puede aplicar a cualquier área del conocimiento. Luis Carlos, ¿qué más tenés para decirnos de este texto? Bueno, también, bueno, todo lo que hemos hablado de que todos estos algoritmos, a pesar de que están trabajando o son muy robustos hoy día, siempre tienen la mano del humano, y el humano es el que siempre los va a escribir, o a decirle qué es lo que hay que hacer, o a programar para X función, o para que busque tal cosa. O sea, que siempre van a tener el factor humano, y ese factor humano es lo que dicen que es como que lo que hace el curador, o lo que el curador quiere que hagan esas máquinas, ¿ya? Y también estuve mirando, no sé en qué parte del texto, que también entonces comienzan a hablar quién se queda con esas ganancias del curador, porque como muchas máquinas hacen toda esa parte automatizada, entonces la parte que hace el curador de buscar la información, de mantenerla, de presentársela de pronto de unas características mucho más expectativas, o que llame más la atención, o poner, por ejemplo, poner en el centro de todo lo que el curador quiere que vea. Entonces, eso es lo que preguntan, o se preguntan ellos, cómo van a realizar esa negociación. O sea, quién es el que va a recibir esas ganancias por realizar todo ese proceso. En otras palabras, ahí la preocupación, miren que aquí la preocupación entonces por la curaduría de contenidos, por bajarlo pues a un término común y corriente, es el CBY. Exactamente. ¿Cómo voy yo ahí? Ajá, exacto. Porque si las máquinas están haciendo el trabajo de los hombres, pues me tiene que tocar a mí una porción. No vamos a dejar que una sola compañía se quede con los réditos o con las ganancias de esto que está sucediendo. Y precisamente por lo que decías, porque estos algoritmos son programados por hombres y todo el tiempo están en revisión por personas que son capaces de encontrar la manera de discriminar las búsquedas o discriminar los resultados, como estábamos viendo ahorita, por ejemplo, con los operadores booleanos, porque no todos los resultados o no todo lo que hacen las máquinas de manera automática, pues es finalmente relevante para nosotros como humanos. Correcto. ¿Algo más para agregar ahí con este texto? No, en general es todo lo que dice el texto. Listo, listo. ¿Algún comentario de los compañeros? Yo sí. Te escuchamos. Pues yo no estuve hace 8 días, pero entonces me dieron como que estaban esas lecturas, entonces yo me leí unas y justo fue esa que le tocó a Luis. Sí. Entonces una cosa que me pareció muy bacana fue que dijeron que la curaduría fue por la cantidad de información que empezó a acumularse, porque cuando solamente habían pergaminos y papiros no había necesidad de curar nada, pues eso era lo que había y era muy poquito, pues que se iban a poner a curar. Si curaban ya no quedaba nada. Entonces, que la curaduría surge por la cantidad de información que empieza a aparecer, que implica cierta responsabilidad sobre lo que se cura, y eso es una característica humana. Entonces, uno siempre va a poner cuidado a lo que está haciendo.
que la actividad del curador siempre es altruista porque siempre está buscando lo mejor para poner ahí afuera y como, sí, como haciendo como un filtro. Entonces que al final a las personas o al público les llegue lo mejor que había de todo lo que había para escoger. Y eso lo diferencia por ejemplo, Google, que es automático. O sea, él a uno sí lo manda a un montón de contenido que esté relacionado con la búsqueda, pero no necesariamente es el mejor. Pero Correcto, sí sí. cobran la publicidad. Entonces, porque ellos son los custodios directos de la publicidad. Entonces a eso sí le ponen mucho cuidado, pero como ellos no son los custodios del contenido, entonces ellos simplemente pues, le tiran a uno como que, eso es lo que ha visto más gente. No quiere decir que sea el mejor, el que esté mejor escrito, el que tenga todas las investigaciones detrás, no, sino que eso lo ha mirado más gente. Ve, ahí está. O estos pagaron para que aparecieran ahí y ya, pues, él no está curando el contenido. Sí, mira qué tan interesante lo que estás diciendo y qué bueno que de pronto se nos haya quedado esto entre el tintero, esta conversación, y que justo lo que estás diciendo haya salido después de que hablamos de SEO y de que hablamos de las búsquedas booleanas, porque entonces la labor de nosotros como editores sigue siendo más que responder a lo que necesitan las máquinas en cuanto a cómo debe organizarse el contenido en SEO, que es precisamente como para responder al requisito técnico, sigue siendo el contenido de calidad, las cosas de calidad, porque va a ser un humano también el que va a estar finalmente diciendo o discriminando si eso es bueno, y eso va a ser precisamente lo que lo va a hacer válido en el tiempo, que es otra cosa de lo que no hemos hablado, la validez en el tiempo de los contenidos digitales. Seguí, Sí. María Camila. Bueno, entonces, otra cosa que decían en el texto que me pareció muy chévere era que la curaduría es valiosa porque evita la agregación algorítmica y está imbuida con valores humanos, con todo y sus peculiaridades. Entonces, la curaduría que haga una persona va a ser muy única y va a depender de esa persona y no va a ser igual para todo. O sea, si lo hace otra persona, de pronto va a tener otra perspectiva y pues la curaduría no va a resultar exactamente igual. Entonces, como que eso es lo que le da como una peculiaridad lo que hace cada persona, ¿cierto? No es simplemente un algoritmo y con perdón pues de los algoritmos, pero eso es una cosa genérica. O sea, ellos hacen lo mismo con todo el contenido, pero si lo hace una persona, entonces es diferente. Entonces, no sé, me pareció chévere, porque empecé a leerme también otro, pero, bueno, y fue una cosa que no dije ahorita, a mí me explotó la cabeza con eso de las teorías sobre la edición, porque para mí la teoría tiene una connotación muy diferente. Entonces, como que yo era como que, ¿cómo vas a hacer una teoría en edición si para una teoría uno necesita otras cosas? Entonces, como Háblanos que... de eso. Sí, ¿cómo así? Con eso que está diciendo Cami, yo Sí, tenía sí. como una participación similar ahorita, pero no la dije porque me dio pena de diva. Pero yo creo Pero que es muy mentira, no. importante porque es que, Mentira, miren, no, desde mentira, la... no. No la dije porque quiero escuchar a la de las ciencias exactas primero. Y Eso ahorita es lo les que digo. pasa, que es que tenemos una forma de entender muy diferente desde las ciencias humanas o desde las ciencias blandas, lo que es una teoría, y cuando hablamos desde las ciencias exactas, lo que son las teorías, pues nos damos cuenta que son puntos de vista diferentes y que son parámetros de acción diferente. María Camila, Sí. adelante de tu estudio. Pues yo me había empezado a leer cuál es el problema, pero no, o sea, no pude porque ellos empezaban hablando que como la edición iba a tener una teoría parecida a la de la física de partículas. Y yo, pues claro, no puede porque, por ejemplo, desde mi área, por ejemplo, la teoría de la evolución, esa teoría no se creó solamente como, yo no sé cómo hagan las teorías ustedes, después no me salgan y me regañen en el chat y todo, pero no se hacen simplemente como pensando o, bueno, no sé, sino que es con datos que uno extraiga de la naturaleza. Entonces, Hay la teoría método de la evolución, científico, hay recolección de información y método científico. y tú lo contrastas con lo que ves. Entonces, por ejemplo, para nosotros la teoría de la evolución es una cosa que está soportada por un montón de pruebas que cualquier persona puede coger y contrastarlas y revisarlas
pues, entonces para mí eso es una teoría. Entonces cuando yo decía una teoría de la edición, uno de dónde se saca eso. Si para hacer una teoría en biología es muy complicado, de hecho tenemos muy poquitas, porque para que sea una teoría es casi que es irrefutable, o sea, casi que estás llegando al punto de que no hay nada que lo contradiga. Y para mí en edición, pues lo que decía Diva era como que cada persona tiene su punto de vista y entonces dependiendo de lo que hagan significa editar, entonces como que no sé cómo, no sé, entonces como que me explotó la cabeza pues ahí, yo dije no, voy a dejar eso ahí y voy a coger otra lectura porque no. Entonces esa fue mi conclusión, yo dije las teorías de ustedes son muy raras y yo no voy a empezar a estudiar ciencias humanas, entonces me voy por otro lado. Ajá. Porque la teoría... Pero ¿por qué no? Dales una oportunidad. Es que es muy raro, ¿no? ¿Cómo va a ser? Pues no. O sea, para mí eso sería como una hipótesis más bien. Como una Porque tú hipótesis. cómo vas a comprobar eso, Ok. por ejemplo. Por O sea, ejemplo, ¿qué datos yo te voy a sacas? poner eso. Te voy a poner sobre la mesa la carta de cómo, de ejemplos más bien, de las teorías, de algunas de las teorías de comunicaciones. Y ahí también está Laura que puede hablar de esto. Por ejemplo, las teorías o la función de una teoría es explicar la naturaleza y el funcionamiento de algo. Y en lo del método científico o en las ciencias duras, pues funcionan muy bien porque están respaldadas, lo que tú dices, en los datos y en el método científico que compara los resultados y las repeticiones de los experimentos permiten precisamente validar esos resultados. Pero en comunicaciones, por ejemplo, también se hablaba mucho de que hacía falta la teorización de las comunicaciones. Y a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues se dio la teorización de las comunicaciones y empezaron a aparecer teorías que, bueno, llamadas teorías, que explicaban la naturaleza y el funcionamiento de cómo se daba la comunicación en los seres humanos. Y aparecen cosas como la comunicación de masas, que no sé si ustedes tienen claro de qué se trata la comunicación de masas. No. La aguja hipodérmica. La aguja hipodérmica es otra. Entonces, la comunicación de masas dice que los seres humanos tenemos como un estado de entendimiento colectivo, que comprendemos lo que se nos dice de manera colectiva y por lo tanto respondemos de manera colectiva. Esa teoría se dio mientras estaba sucediendo las protestas por la industrialización y por las largas jornadas de trabajo de los obreros en Inglaterra y Estados Unidos en esa transición. Entonces tenía mucho sentido que lo que se le decía a la gente, que era considerada una masa, pues funcionara de esa manera. Luego llegó la que dice Laura, la de la aguja hipodérmica, donde decían, no, la comunicación de masas no es cierta, no funciona así, puede que la gente a veces responda de manera colectiva, pero la comunicación funciona como una aguja hipodérmica donde usted lea, así le esté hablando a un grupo de muchas personas, se está comunicando específicamente con cada individuo y le está dejando su mensaje como si se lo estuviera poniendo con una aguja hipodérmica por debajo de la piel. Y entonces esa persona debe reaccionar a ese mensaje. Entonces explicaba el funcionamiento de las comunicaciones. Luego luego de eso vino otra teoría de comunicaciones que era la redundancia, que le tienen otro nombre, que es el del, no, se me escapa el nombre, la teoría sistémica creo que era, que le decían, donde hablan sobre la redundancia. Pero entonces mira que... Estructuralista. Pero Y entonces cada una de esas sigue teniendo el nombre de teoría. cada una de O esas sigue todavía... teniendo, claro, cada una de esas sigue teniendo el nombre de Lo que pasa es que, teoría. a ver, yo no sé o sea, yo no sé si lo que pueda decir sea como un irrespeto a la academia, pero cuando yo, pues como yo soy periodista y finalmente lo que yo hago y como pienso la vida es de una manera como tan práctica,
yo las teorías de la comunicación las entiendo como fórmulas. Y una fórmula a veces funciona para un fin específico y otras veces no. Y yo creo que eso puede pasar, no sé si con todas las ciencias sociales, pero sí con las ciencias de la comunicación. Finalmente, la teoría de masas todavía se llama teoría, es porque ciertos conceptos y rasgos de cómo fue planteada todavía se pueden visualizar en la sociedad actual. Pero eso no quiere decir que sea la única fórmula posible. En este momento sería impensable pensar en una aguja podérmica sin hablar de la sociedad red, de Castells, por ejemplo. Ujú. Entonces, como que en la ciencia, no sé si en las ciencias sociales, pero sí en la comunicación y el periodismo, es como ponerle no sé, más relleno a esa bolsa, pues como que una no invalida a la otra, aunque sí da cuenta de una evolución. Exacto. Entonces, lo que yo estaba poniendo este tema precisamente porque quería que María Camila también, porque la mayoría de acá venimos de las ciencias blandas, entiendo que Luis Carlos y Marco están más como de los lados de las ciencias duras, entonces, y María Camila también, entonces quería también como que pudiéramos tener como esos dos entendimientos de cómo hablamos de teorías de un lado y de otro y por qué cada vez que alguien dice, no, es que nos hace falta la teoría de X o Y cosa y es una ciencia blanda, pues se arma, lo voy a decir en lenguaje coloquial, se arma la chupame el culo ahí porque todo el mundo le dice, ¿cómo vas a hacer esto? Pues así. Sí, y es que, por ejemplo, en la literatura las teorías se basan únicamente en la reflexión porque no tienes cómo demostrar, ¿sí? No, Hay claro, no ciencias, hay experimentos y no hay repetición y no hay exacto, validación por eso, la no, obtención de no, resultados. ajá, Pero al no tienes mismo tiempo sí las hay, sino que todo está sujeto a la razón humana y como la razón humana es entrópica e inexacta. ujú. Entonces puedes mandar o encontrar muchas teorías relacionadas con la misma cosa, o sea, 10 teorías sobre la estética del texto o algo así. Todas están basadas en un punto de vista completamente diferente y como dices tú, terminan siendo fórmulas que funcionan en ciertos contextos y en otros no. Entonces uno termina como haciendo el análisis desde las teorías que te funcionan. Correcto. Sí, termina uno finalmente desde las comunicaciones, por ejemplo, aplicando la teoría que más se acomode a lo que estamos viendo, pero dependiendo de ese discernimiento o de esa, eh, yo le digo a veces como lo que me conviene. Yo necesito este fenómeno de comunicaciones, me conviene analizarlo a la luz de tal teoría, a la luz de tal planteamiento, porque pues finalmente no aplican todas las cosas o esas explicaciones no tendrían sentido en todos los contextos. María Camila, ¿te quedó claro más o menos cómo funciona la cosa? Sí, sí, algo me temía pues como por ese lado, pero ya con lo que ustedes dicen, sí, ya me queda más claro. Igual para mí sigue siendo un concepto sí, sigue siendo extraño que uno pueda hacer una teoría así, pero y lo que les funcione, chicos, en la buena. ¿Tenías algo más para decir de los textos que estabas leyendo? Bueno, ese me gustó mucho, el de las máquinas y los hombres. Y bueno, por ejemplo, cuando me empecé a leer la de cuál es el problema, lo primero que Perdón, escribí, Cami, con ese de máquinas y hombres, les recomiendo un texto de Isaac Asimov que se llama La última pregunta. Es maravilloso, maravilloso, y no he podido dejar de pensar en él desde que estamos hablando de esto. La última pregunta de Asimov. ¿Es un cuento o es que ese no lo conozco? Sí, es Ah, un cuento bueno, larguito, es un cuento larguito. por aquí encontré Muy un bueno, PDF. Listo, les voy a compartir este PDF ahí en el chat. buenísimo, Ahí buenísimo, buenísimo. les dejé ahí en el chat también el link del libro naranja, el que hablábamos con Andrés ahorita, el del Sí lo libro. vi, muy bueno. Gracias, Diva Marcela, porque me parece fantástico que tengan esos datos también.
Ese libro naranja es como abrir la puerta trasera de la industria editorial colombiana. Téngalo ahí muy presente. María Camila, ¿ibas a decir algo más entonces cuando te Qué nota, interrumpimos? muy necesario. Qué pena, Cami. Ah, no, tranquilo. No, que lo primero que escribí de cuál es el problema era que la edición no necesita una teoría unificadora como la física, pues lo que ya les había dicho. Y como que ahí más bien cambié de lectura y ya las otras, no, solo leí esas dos. Listo. Pues ahí ya termino. Bueno, creo que estamos a tiempo de tomarnos un pequeño break y volvemos enseguida. Marco estará listo para hablarnos de qué no es edición. Sí, pero eso es un capítulo de una semana. Ese tiene más carne. Por eso les propongo que hagamos un pequeño break. Nos comentes enseguida después del break tus apreciaciones sobre ese contenido y miramos de ahí para adelante cuáles serían las acciones a seguir, porque ese era el que yo quería también como que todos pudieran leer y trabajar como más en profundidad. ¿Está bien para todos eso? Sí, de Emma, una. Listo. Entonces tomémonos un break de media horita. Son las 8:30 en este momento. ¿Les parece que nos veamos a las 9? Listo. Gracias, sí. Listo. Pues, listo. ya nos vemos. Chau, Listo, chau. nos vemos. Chao. Chao. Bueno, ya que reiniciamos la grabación y después pues, de la noticia de Marco, ya sabemos entonces, para que quede aquí en el registro, que en la próxima sesión, el lunes, retomamos el texto que se llama Que no es edición y lo vamos a comentar entre todos. La idea es que cada uno pueda hacer sus aportes desde su comprensión de lo que es la edición y desde su labor editorial en sus actividades y también desde su ejercicio profesional. Esa es la idea entonces que tenemos para el lunes, comentar este texto que se llama ¿Qué no es la edición? Y como para rematar ya este pedacito de tiempo que nos queda, que no nos queda mucho, les voy a compartir esto que estaba mirando por acá. Es que encontré varias fuentes aquí, pero creo que de pronto este es lo que les puedo compartir sobre la labor editorial. Yo sé que este curso es de edición digital, pero pues les quiero traer un poquito de historia de quién es Titivilus. Titivilus es un demonio al que se le atribuyen los errores en los libros. Entonces, no sé si algunos de ustedes han visto una inscripción en algunos libros como Fe de Ratas y en esa Fe de Ratas aparece una inscripción en latín que es Titivilus inculpa est, que la voy a escribir por aquí para que ustedes la vean. Titivilus inculpa est. Esta es la inscripción. ¿Qué quiere decir? Básicamente como el error no es culpa mía, sino que es culpa del demonio Titivilus que vino a dañarme lo que estaba escribiendo. Y era el ejercicio de los editores en ese entonces, revisar lo que hacían los monjes escribas que transcribían los libros a mano o que copiaban los libros a mano y cuando encontraban esos errores, pues ponían esas notas en las márgenes de los libros, que quiere decir que ahí hay un error. Entonces lo que estaba buscando era como el enganche o la razón de esa frase, porque se usa todavía en algunos libros, incluso digitales, pero se usa más como a manera como de recordatorio o a manera de inscripción como jocosa incluso, hablar de errores en los contenidos digitales. Es algo que ha desaparecido, por ejemplo, la fe de ratas y cómo deja uno o cómo llega uno finalmente a la última versión de un contenido
si finalmente los contenidos, pues lo que pasa con ellos es que los puede uno modificar en cualquier instancia por el mismo hecho de ser digitales y de estar hiperconectados. Pero eso es algo de lo que hablaremos cuando tratemos una sesión breve sobre las posibilidades de los hipertextos y de la hipermedia, que al estar siempre conectados, pues nunca terminarán de crecer. Pero es una conclusión a la que llegaremos en otro punto. No sé qué más tengan para comentar el día de hoy. Yo creo que la sesión de hoy fue bastante productiva. Compartimos como las observaciones sobre los textos, hablamos sobre las búsquedas booleanas. Yo creo que con eso vamos cerrando como los aspectos técnicos y que envuelven el asunto de la edición digital. Quiero que miremos entonces, porque esta semana teníamos planeado hablar de estrategias de mercadeo o de estrategias de distribución de contenido. Entonces yo tenía programado 2 sesiones para eso, pero entonces voy a apretarla en una sola sesión para mañana jueves y monto entonces lo que sería para que hablemos de inbound marketing y estrategias de distribución de contenido ahí. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Cuál sería en la edición digital la analogía de fe de ratas? ¿Cómo es la pregunta, Marco? Qué pena que no la escuché bien. ¿Cuál sería en la edición digital, digamos, una revista digital Sí. o electrónica como la nuestra, la analogía de fe de ratas? Es decir, cuando uno detecta un error, ¿lo corrige simplemente o hay que anunciarlo? Hay una cosa que es el versionamiento, y en el versionamiento aparece cada vez que se encuentra un error, se dice esta es la versión 1.1 de este contenido, esta es la versión 1.2 de este contenido. Entonces no hay un documento anexo como la fe de ratas, sino que se trabaja a través del versionamiento de las publicaciones. Cuando son publicaciones en línea, que era como lo que les estaba diciendo, que me estoy adelantando pues a este tema, pero cuando son publicaciones en línea uno puede actualizar y las versiones pues van quedando la última en línea. Si la publicación digital está contenida dentro de un soporte que no le permite la actualización a través de la red, pues entonces habrá que hacer público en la red una fe de ratas a esa publicación cerrada que no se puede actualizar. Por ejemplo, algo que esté en un CD o en un dispositivo que se adhiere a los computadores, una memoria extendida de los computadores. Ok, gracias. ¿Algún otro comentario el día de hoy? Para el fin de semana, ¿cómo cuadraríamos que íbamos a tener clase o que no? Al fin no supe. No, dijimos que íbamos a seguir con estos horarios entre semana. Ah, bueno, listo. Sí, seguimos con estos horarios entre semana y durante abril, durante mayo nos acomodaremos también a estas sesiones. Lo que pasa es que hay que programar con los otros profes para que ellos entren a participar de esto. Seguramente, yo les dije que quedaban pendientes como 13 horas en abril, entonces seguramente, no sé, tengo que preguntar con Sandra, es lo que me hace falta, si nosotros estaríamos la primera, es que en abril, en mayo, la primera, la segunda o la tercera semana de mayo, porque recuerden que ya tenemos el 20 y pico de mayo presentación de los trabajos que están haciendo. Listo. Eso es. ¿Listo? ¿Algo más para el día de hoy? No, profe, gracias. De mi lado, gracias. A ustedes, muchas gracias también por estar acá. Ya saben, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que necesitemos reforzar, me contactan y programamos aparte. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Muchas Listo. gracias. Gracias. Feliz noche, descansen. Feliz noche, chao. ¿Cómo? ¿A quién está preguntando algo más? ¿Cómo? Sí, una pregunta muy seria.
Si, por ejemplo, encuentran algún error en la tesis, le podemos echar la culpa a Tibilus. Pues, No, Tibilus, ese lo quiso. sería un guiño, eso es un guiño muy ñoño, por cierto, pero sería un guiño muy particular que en una especialización en edición, en publicaciones, cuando entreguemos los contenidos digitales, encontremos un errorcillo que se lo atribuyamos a Titibilus. Ahí está, listo, esa era mi duda. Ahí está, podríamos hacer eso. Sería una demostración de un conocimiento bastante amplio del asunto. Muy profesional, sí. Toda la vida. Eso está bien. Bueno, les dejo, me quedo con esa historia y ya por aquí me conseguí bueno, ahí tienen el enlace al PDF de la última pregunta de Asimov por si quisieran leérselo. Y mi tarea es entonces apretar para la sesión de mañana todo lo que tengamos que hablar de inbound marketing. ¿Listo? Listo. Bueno, pues, Vale, que duerman. chao, descansen. Bien. Chao. No alcancé. No, sí alcancé. No alcancé. Sí.